En 1922, en un rincón olvidado de Nuevo León, nació un niño en medio de la pobreza, rodeado de campos de cultivo, un trombón desgastado y sueños imposibles. Ese niño crecería para convertirse en Blue Demon, una de las leyendas más grandes de la lucha libre mexicana. Pero ¿quién era el hombre detrás de la máscara? ¿Por qué su rivalidad con el Santo se volvió tan personal, tan amarga, que los persiguió más allá del ring? ¿Qué tragedias secretas casi acabaron con su carrera? ¿Y qué estuvo ocultando al mundo todo ese tiempo? Fue adorado por millones, pero vivió en las sombras. Esta es la historia no contada de grandeza, misterio y dolor. Esta es la trágica vida y muerte de Blue Demon. Alejandro Muñoz Moreno nació el 24 de abril de 1922 en el pequeño pueblo de Rinconada, enclavado en el corazón de Nuevo León. Fue el quinto de 12 hijos en una familia humilde y trabajadora. La vida en el campo era dura, y la educación de Alejandro terminó en cuarto grado. Aún siendo adolescente, se mudó a Monterrey en busca de oportunidades. A los 17 años ya trabajaba en el ferrocarril, ganando un salario modesto y enviando la mitad a sus padres. Fue en esos primeros días en Monterrey cuando conoció a una joven llamada Goyita, una chica de 16 años que trabajaba en una dulcería cerca del Cine América. Alejandro, entonces de 21, pasaba por ahí todos los días, y pronto comenzó un romance discreto. Se casaron en febrero de 1947. En ese momento, Alejandro, apodado Tosco por su apariencia ruda, aún trabajaba en el ferrocarril cuando el destino intervino. Conoció a Rolando Vera, un luchador profesional respetado, en un gimnasio local. Vera vio potencial en él y lo tomó bajo su tutela. El 31 de marzo de 1948, en Laredo, Texas, Alejandro subió por primera vez al ring. Luchando bajo un nuevo nombre, Blue Demon, derrotó a Chema López en 3 asaltos. El nombre Blue Demon fue idea de Vera, un nombre con estilo y misterio, especialmente en inglés. Desde el inicio, Alejandro luchó enmascarado. Su primer aspecto era rudimentario, una máscara de cuero, mallas disparejas y un atuendo muy distinto a la imagen pulida que más tarde lo haría famoso. Ingresó al mundo de la lucha libre como Rudo, el villano. Por su carácter serio y la dificultad de abrirse camino, ese papel le salía natural. En septiembre de ese mismo año, Blue Demon debutó en la Arena México, enfrentando a Ciclón Veloz. A los 28 años dejó el ferrocarril para siempre y se dedicó por completo a la lucha libre. Su ascenso se construyó con esfuerzo, disciplina y pura determinación. A medida que su nombre ganaba peso en el ring, encontró un socio clave en Alejandro Cruz, mejor conocido como Black Shadow. Durante una lucha caótica con casi una docena de luchadores, fueron Blue Demon y Black Shadow quienes quedaron en pie al final. La química entre ellos era innegable. Los promotores, Jesús Lomelí y el Señor Andere, vieron algo especial y decidieron presentarlos como hermanos en el ring. Sus movimientos sincronizados y su conexión enloquecían a los fanáticos. Pero su vínculo iba más allá del espectáculo. Black Shadow se convirtió en un hermano de verdad para Blue Demon. Entonces llegó 1952. El Santo, el ícono enmascarado de plata de la lucha libre, retó a Black Shadow a una lucha de máscaras. Black Shadow perdió. El momento de quitarse la máscara fue lento y humillante. Blue Demon, que estuvo en su esquina esa noche, no lo soportó. Subió al ring, golpeó a El Santo y se marchó con un objetivo ardiente: venganza. Esa noche encendió una de las rivalidades más icónicas en la historia de la lucha libre mexicana: Blue Demon vs. El Santo. Blue Demon exigió una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Welter, que en ese momento ostentaba El Santo. El 25 de septiembre de 1953, en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, llegó su momento.
En una actuación impresionante, venció a El Santo. El desvalido había derrotado a la leyenda, y con ello se ganó el respeto de toda una nación. El público, conmovido por su determinación y honor, comenzó a pedir una transformación. Querían que Blue Demon cambiara de bando, de rudo a técnico, de villano a héroe. Y así lo hizo. Fuera del ring, sin embargo, la rivalidad entre Blue Demon y El Santo seguía siendo compleja. No eran enemigos, pero jamás fueron amigos. Según el hijo de Blue Demon, no se odiaban, pero no hablaban a menos que fuera necesario. En una ocasión, un promotor intentó organizar la lucha soñada, máscara contra máscara entre las dos leyendas. El Santo, según se dice, se negó. Más tarde, afirmó que fue Blue Demon quien se echó para atrás, pero los más cercanos a Demon insisten en que fue El Santo quien se negó y creen firmemente que si esa lucha hubiera ocurrido, la máscara plateada no habría sobrevivido. A pesar de su legendaria rivalidad, el carisma radiante de El Santo solía eclipsar la presencia más discreta de Blue Demon. Pero detrás de la máscara había un hombre ferozmente devoto al misterio, tan reservado, tan tímido, que ni siquiera se quitaba la máscara en el baño. Blue Demon protegía su identidad con una disciplina casi religiosa. Hay una historia muy conocida. Una vez alguien dudó que él fuera realmente Blue Demon porque en persona parecía demasiado bajo. En respuesta, invitaron al fanático a estrecharle la mano. Aquella mano enorme le valió el apodo de Señor Manotas. A veces, su secreto le causaba problemas inesperados. Una vez intentó entrar sin máscara a una oficina de lucha libre y le negaron el acceso, porque nadie lo reconoció. Incluso en casa, su identidad era sagrada. Sus hijos aprendieron a nunca hablar del tema. Si llegaba un equipo de televisión, se ponía la máscara. Su hijo recuerda lo surrealista que era ver a su padre transformarse frente a sus ojos. Especialmente aquel momento en el asiento trasero de un coche, cuando comprendió con una mezcla de miedo y asombro, su papá era Blue Demon. Pero ser hijo de un ícono de la lucha libre no siempre era glamoroso. En la escuela sus compañeros no le creían. Algunos lo retaban a pelear para comprobarlo. Incluso los maestros dudaban de su historia. Años después, durante su estancia en el heroico colegio militar, la incredulidad continuó. La vida de Blue Demon en el ring estuvo llena de gloria, pero también de verdadero peligro. En julio de 1957, durante una lucha en Tampico contra el Espectro, la tragedia estuvo a punto de suceder. Un mal ejecutado martinete le fracturó 2 vértebras cervicales. Más adelante en la pelea, un tope salió mal y su cabeza se estrelló contra las cuerdas. Quedó inconsciente y fue llevado de urgencia al hospital, donde pasó 7 meses con un collarín. Fue uno de los momentos más oscuros de su vida, pero Blue Demon estaba decidido a volver. Ignorando las sombrías advertencias médicas, comenzó a entrenar en casa, levantando pesas para recuperar su fuerza. Finalmente, el comisionado de lucha libre le dio luz verde para regresar al ring. Pero el destino aún no había terminado con él. En un accidente separado, se apoyó en una barandilla, que cedió. Cayó de cabeza. El impacto le destrozó el rostro y le arrancó parte de la nariz. Fue llevado de urgencia a un hospital en Oaxaca. Su madre recibió la aterradora llamada. Una vez más, Blue Demon sobrevivió. Luego, en 1964, dio un paso audaz hacia la pantalla grande. Su popularidad se disparó. Protagonizó éxitos como Blue Demon, 1965, y Blue Demon contra el poder satánico, 1966, consolidando su estatus no solo como héroe del ring, sino como un ícono de la cultura popular. Un año después, en 1965, la vida dio un giro inesperado en casa. Un bebé, de apenas 6 meses, llegó al hogar de los Muñoz. Blue Demon lo adoptó como propio. Ese niño crecería para convertirse en Blue Demon Jr.
El niño era nieto del director de cine Chano Urueta, quien había trabajado con Blue Demon en varias películas. Urueta, preocupado por el futuro del bebé, le pidió a Demon que lo criara, y así lo hizo, con amor y entrega. Siempre fue mi papá, diría después Blue Demon Jr. Nunca me trató diferente. En sus propias palabras, no era fanático. Era el hombre más humilde. El que estaba detrás de la máscara era el mejor padre del mundo. Era sencillo, seco, humano. Para el mundo, Blue Demon era más grande que la vida, pero para quienes lo conocieron, era gentil, reservado y profundamente humano. Aún así, la tragedia lo siguió. En 1967, durante una lucha contra Cavernario Galindo en Oaxaca, salió del ring y cayó sobre el concreto desnudo. No había colchonetas. Su cráneo golpeó con fuerza el suelo. Aunque solo quedó aturdido brevemente, terminó la lucha con un fuerte dolor de cabeza y mareos. El peligro del deporte que amaba nunca se detenía. Después del combate, Blue Demon regresó al Hotel Santo Tomás, aún sintiéndose mal. Su médico le había advertido que no comiera sólidos. Su cuerpo aún se recuperaba de los golpes y solo podía ingerir líquidos. «Es peligroso, maestro», le dijo el doctor. «Puros líquidos». Pero Demon no hizo caso. Esa noche salió a cenar con su gran amigo Black Shadow. En la mesa, mole, chorizo y otros platillos pesados. Demon comió de todo. Horas más tarde, la tragedia golpeó. Cuando intentó subir al segundo piso del hotel, se apoyó en una barandilla para sostenerse, pero la estructura era inestable, cedió bajo su peso. Blue Demon cayó de cabeza desde el primer piso. El sonido de su cuerpo al golpear el suelo fue espantoso. Retumbó por todo el edificio como una piñata rompiéndose, fuerte y nauseabundo. Un amigo que estaba allí, Memo, se puso pálido y murmuró: «Es Ariel». Ese era el nombre privado que usaban para referirse a Blue Demon. Cuando corrieron hacia el lugar, lo encontraron tirado boca abajo. Su cráneo estaba destrozado. Su rostro estaba tan ensangrentado que ya no parecía humano, más bien una máscara oscura y deformada. Parte de la nariz se le había arrancado. Sus facciones eran casi irreconocibles. Tenía las manos completamente raspadas. Era una escena brutal. Lo trasladaron de inmediato a un hospital en Oaxaca. Cuando su esposa recibió la llamada, tomó el primer vuelo disponible y lo llevó a un hospital en la Ciudad de México. Allí, los cirujanos lo operaron al día siguiente. El diagnóstico fue devastador: múltiples fracturas craneales y una hemorragia cerebral. Una gran parte del hueso temporal izquierdo se había colapsado. Los médicos tuvieron que implantarle una placa de titanio para reemplazar la sección dañada del cráneo. Pasaron casi 15 días antes de que comenzara a recuperar la conciencia y a reconocer a quienes lo rodeaban. Eso fue solo el comienzo. Lo que siguió fue un camino largo y doloroso, casi 2 años de rehabilitación. Con una placa de platino en la cabeza, Blue Demon soñaba con volver al ring, pero la comisión de box y lucha tenía otros planes. Tras evaluar su condición, dieron su veredicto: ya no estaba apto para pelear. Para un hombre que había vivido por y para la lucha libre, fue un golpe demoledor. Incluso circularon bromas crueles, que ahora tenía un cerebro de metal. Ningún promotor quiso correr el riesgo. Y aunque no se hizo un anuncio oficial, parecía existir una orden silenciosa y poderosa desde arriba. Blue Demon no debía luchar nunca más. Eso lo quebró. Trató de mantenerse fuerte. Volvió a hacer ejercicio todos los días. Eso le daba enfoque y tranquilidad. Pero quienes más lo conocían veían la tristeza en sus ojos. A menudo se quedaba en silencio, mirando al vacío, preguntándose: ¿cómo voy a mantener a mis hijos? A mi esposa. Nunca pidió compasión, pero cargaba el peso en silencio, siempre repitiendo: solo soy un luchador profesional. La presión creció. El dinero escaseaba. Desesperado, comenzó a dar clases de lucha en Pachuca, a veces en casas particulares,
en cualquier lugar donde pudiera ganar algo. La leyenda que alguna vez fue grande, ahora luchaba contra un enemigo invisible, la ruina económica. La rivalidad entre Blue Demon y el Santo no se quedó en el ring. Revivió con fuerza en el floreciente mundo del cine de lucha libre. Las tensiones eran altas en los rodajes, especialmente durante la filmación de Las momias de Guanajuato. Según los presentes, los conflictos con productores y directores eran constantes, y en un momento, las cosas casi se tornan físicas, no entre Blue Demon y Santo, sino por el caos generalizado. Al mismo tiempo, Blue Demon enfrentaba serios problemas económicos y una prohibición médica que le impedía luchar. Desesperado, comenzó a participar en peleas no autorizadas, desafiando tanto a la comisión como a sus médicos. No eran combates ocultos, eran públicos, pero sin aval oficial. Con la ayuda de amigos de confianza como Curly Ruiz y Manuel Robles, y fuera del radar, entrenaba en privado, evitando movimientos que pudieran dañar su cuello. Poco a poco, recuperó su fuerza y agilidad. Eventualmente, Blue Demon logró convencer al médico de la comisión para que aprobara su regreso. Pasó todas las pruebas requeridas y reapareció en la Arena México, sorprendiendo al público con nuevos movimientos y una velocidad impresionante para alguien que había estado marginado por una lesión. En 1968, volvió no solo a la lucha, sino también al cine, protagonizando una serie de películas llenas de acción como Blue Demon, El Demoledor de Espías y Blue Demon contra los invasores. A diferencia de muchos, él hacía sus propias acrobacias, volteretas, saltos y peleas con monstruos, zombies y momias. No era ostentoso como un fisicoculturista, pero tenía una presencia imponente, serio, fuerte y estoico, muy al estilo de Schwarzenegger en su mejor momento. Mientras que Blue Demon contra el poder satánico, 1966, incluyó una breve aparición de El Santo, su verdadera colaboración en el cine llegó en 1970 con Santo y Blue Demon contra los monstruos. Incluso sus pocos diálogos se volvieron icónicos, como cuando Blue Demon bromea con Santo: «Ya dijiste más de 10 palabras. Eso quiere decir que estás preocupado». Los diálogos en esas películas de lucha libre a menudo sonaban rígidos y robóticos, porque, en realidad, los héroes enmascarados no eran grandes actores. Pero de alguna manera, eso no importaba. Se convirtieron en íconos. Una de las producciones más caóticas fue Las momias de Guanajuato. Las tensiones estaban al máximo en el set. Según quienes participaron, a Santo, Blue Demon y Mil Máscaras les entregaron guiones, pero los egos solían interponerse. En esa película, Mil Máscaras y Blue Demon aparecen luchando contra una horda de momias. Cubiertos de polvo y exhaustos, se abren paso entre 10 monstruos. Luego, en el acto final, Santo llega dramáticamente desde León. Interviene, le pide a Mil Máscaras que saque las pistolas de su coche, lanzallamas en realidad, y en menos de 2 minutos, elimina a todas las momias. Blue Demon estaba furioso, discutió con el director, e incluso chocó con Mil Máscaras, quien le recordó: «Leíste el guión, sabías que Santo venía a salvar el día». Ese era el verdadero problema. Ni Santo ni Blue Demon querían que el otro lo eclipsara en pantalla. De hecho, Blue Demon una vez aclaró: «Santo ayudó a Mil Máscaras en esa escena, no a mí». Hubo momentos en que casi llegaron a los golpes. Su rivalidad era intensa, alimentada por el orgullo, el tiempo en pantalla e incluso la apariencia. A Blue Demon una vez le prohibieron usar ropa deportiva ajustada, simplemente porque se veía mejor que Santo. Los productores le hicieron usar un atuendo holgado. ¿Y por qué aceptó eso? No lo aceptó, pero a veces no tenía elección. En otra película, Santo y Blue Demon en el mundo de los muertos, los dos luchaban en bandos opuestos, Santo como el héroe, Blue Demon como un guerrero resucitado invocado por una bruja de siglos pasados. Su duelo parecía sorprendentemente real.
Hacía que la gente se preguntara cuánto era actuación y cuánto era personal. Santo siempre exigía el crédito principal. Su nombre primero, sin excepciones. Los directores solían ceder. A Blue Demon no parecía importarle demasiado, pero a su esposa sí. Goyita, conocida como La Fiera, manejaba su carrera tras bambalinas. Era astuta, dura y ferozmente protectora. Si alguien llamaba para contratar a Blue Demon, ella tomaba el control de la conversación. ¿Cuánto ofrecen? Eso es muy poco. Yo lo arreglo. Ella controlaba la agenda, negociaba el pago y construyó un pequeño imperio en torno al nombre de su esposo. Gracias a ella, Blue Demon siempre recibía lo que merecía. Las preocupaciones de Goyita no eran solo de negocios. Tenía ojo para todo, especialmente para las mujeres. Durante los rodajes, Blue Demon estaba constantemente rodeado de las actrices más deslumbrantes de la época. Ana Martín, Elsa Cárdenas, Gina Muret, Lucía Méndez, Sasha Montenegro, Ana Luisa Pelufo, Berta Lepe. La lista seguía. No solo lo admiraban los fans en las arenas, también lo admiraban mujeres bellísimas, y todos lo sabían. La gente solía preguntar si tuvo aventuras con las actrices. Él siempre respondía lo mismo, casi siempre con una media sonrisa. Los caballeros no tenemos memoria. Claro que hubo rumores, chismes en los periódicos, susurros entre colegas. Pero sin importar lo que dijeran, él nunca dejó a Goyita. Eso lo dejó muy claro. Tuvo sus tropiezos. ¿Qué hombre bajo los reflectores no los tiene? Pero Goyita entendía la diferencia entre una mirada pasajera y un compromiso verdadero. Una vez le dijo a su hijo: «Mijo, sé que tu padre tiene sus secretos allá afuera, pero al final, la reina soy yo». Con el paso de los años, la era de Blue Demon comenzó a apagarse. Lo sentía. Y antes de que el destino tomara la decisión por él, eligió a su propio sucesor. En 1977 se estrenaron sus últimas películas: Misterio en las Bermudas y La Mansión de las Siete Momias. Ese mismo año, empezó a planear en silencio su retiro. Ya había elegido al heredero, su hijo menor. Desde pequeño, el niño lo seguía a todas partes: gimnasios, funciones, arenas. Un día, lo miró y le dijo: «Papá, enséñame». Blue Demon no dudó, pero puso 3 condiciones: que regresara a casa, que tuviera una carrera de verdad, y que empezara a entrenar al día siguiente. El entrenamiento no fue fácil. Blue Demon no lo trató como a un hijo consentido, lo entrenó como a un aprendiz. Una vez, durante una práctica, le dislocó el hombro y le preguntó: «¿Aún quieres esto?». «Sí», fue la respuesta. «Entonces, demuéstralo». 4 días después, su hijo ya estaba de vuelta en el gimnasio. Otra vez, una nariz rota. Misma pregunta, misma respuesta. Blue Demon no solo estaba formando a un luchador, estaba forjando a un guerrero. Para 1986, Blue Demon Jr. debutó oficialmente en el ring. 2 años después, a los 66, el padre anunció su retiro. Le dijo a su hijo: «Quiero que me ayudes a prepararme». Entrenaron durante 3 meses. Luego, en la noche de su despedida, Blue Demon regresó al ring por última vez, haciendo equipo con su hijo contra Pirata Morgan, el Satánico y Emilio Charles. El público rugía, se entregaba un legado. Incluso retirado, Blue Demon nunca se alejó de la lucha libre. Se mantuvo cerca, entrenando a jóvenes luchadores con la misma disciplina, con el mismo corazón. Jamás se quitó la máscara, ni siquiera enseñando. Un caballero hasta el final. Ya no hacen hombres así. Seguía apareciendo en la Arena México. En silencio, con fidelidad. Siempre parte del ring, siempre Blue Demon. Todo cambió la mañana del 16 de diciembre del año 2000. Después de terminar su entrenamiento habitual, Blue Demon no se sentía del todo bien. Tosía con fuerza y le dijo a su hijo: «No estoy bien. Algo no anda bien». «Tómate una pastilla, bebe algo caliente», respondió Blue Demon Jr. «Ve a casa y descansa». Lo vio alejarse, pasar por los torniquetes, pero al comenzar a subir las escaleras,
Blue Demon se desplomó. Un infarto. Un desconocido revisó sus bolsillos y encontró un número al que llamar. El teléfono sonó en casa de Blue Demon. Su hijo contestó. «Tu padre se acaba de desmayar». En pánico, Blue Demon Jr. salió corriendo, pero en la dirección equivocada. Desorientado, desesperado. Finalmente llegó a la estación, donde encontró a su padre aún con vida. Se arrodilló en el suelo y le dio RCP. Lo sostuvo, le rogó que luchara, y entonces lo sintió, el último aliento de su padre sobre su mejilla. Se sentó junto a él, abrazado al hombre que alguna vez pareció indestructible. Blue Demon murió en los brazos de su hijo. Tenía 78 años. En estado de shock, Blue Demon Jr. intentó todo. Suplicó en clínicas cercanas, pidió ayuda. Pero los policías en la estación fueron fríos, indiferentes, se burlaban. Uno le dijo, «Ya está muerto, solo escribe su nombre». Lo llevó a casa. En la casa, la familia recibió la llamada. Blue Demon había muerto. Patrullas se estacionaron afuera. Su hija llegó corriendo, atónita. Su esposo había llegado primero. Blue Demon murió en su cama. El dolor era abrumador. La noticia se esparció rápidamente, pero entonces vino una petición polémica. Ningún luchador debía asistir al funeral. Marla, la hija de Blue Demon, abrumada por el impacto, quería que la despedida fuera íntima. Pero no todos entendieron. Su hermano Juan Manuel, que trabajaba con el Consejo de Lucha, dio el anuncio. «Marla no quiere luchadores en la capilla», dijo. Un luchador respondió con firmeza. «No me importa. Voy a ir. Aunque tenga que colarme por una ventana, me despediré de mi amigo». El funeral fue tenso, silencioso. Luchadores como Huracán Ramírez, Carlo Lagarde y Dory Dixon lograron asistir, pero solo unos pocos. La capilla se sentía extrañamente vacía, considerando al hombre al que estaban homenajeando. La familia estaba destrozada. Las emociones estaban a flor de piel. Se dijeron palabras que no reflejaban lo que realmente sentían. Aún así, nadie podía negarlo. Blue Demon era profundamente amado. Con su partida, se cerró la era dorada de la lucha libre. Pero su legado jamás se apagó. Su máscara, su historia, sus películas, siguen siendo tesoros alrededor del mundo. En los rincones más inesperados del planeta, el nombre Blue Demon continúa inspirando. Hasta el último momento, Blue Demon defendió tres cosas: su máscara, su dignidad y su sencillez. Murió como vivió, fiel a sí mismo, con la cabeza en alto, dejando huella. Porque aquel niño que un día sopló su primer trombón en la banda del pueblo, con sudor y voluntad, se convirtió en uno de los íconos más grandes que ha tenido México.